Más de un 50% de la población actualmente padece de una o varias enfermedades cuyo principio fue la resistencia a la insulina. Diabetes, hipertensión o síndrome de ovario poliquístico están directamente relacionadas con la resistencia a la insulina. Inclusive enfermedades tan complejas como el Alzheimer podrían tener relación con alteraciones en esta hormona, o cosas que erróneamente normalizamos como el cansancio crónico o la hiperpigmentación de pliegues como cuello o codos. No es normal que te levantes sin nada de energía o que estés luchando todo el día para mantenerte despierto. Hoy te voy a explicar de manera muy sencilla algo que debiste haber aprendido hace mucho tiempo en la escuela, pero que desafortunadamente nadie te enseñó. ¿Qué es la resistencia a la insulina? ¿Cómo afecta a tu cuerpo? ¿Cuáles son las causas y cómo podemos identificarla? ¿Cuál es el error que cometemos siempre al medir la glucosa? Y algunos trucos y suplementos que nos pueden ayudar a revertir. Este video va a ser muy didáctico porque mi objetivo es que realmente comprendas cómo funciona tu cuerpo y que con esto puedas aprender a alimentarte según tus necesidades y prevenir una serie de enfermedades muy comunes hoy en día. Cuando consumimos alimentos específicamente del grupo de los carbohidratos, ya sean cereales como por ejemplo el arroz, la avena o el trigo, por acá tenemos unos espaguetis, o ya sea en forma de azúcares como por ejemplo un postre, en forma de dulces o en forma de bebidas azucaradas, o en forma de almidones como puede ser la papa o como puede ser el maíz, estos a través del proceso de digestión se transforman en azúcares más simples, en este caso la glucosa. Si bien es cierto que también pueden convertirse en fructosa o en galactosa, pero en este momento nos vamos a centrar en la glucosa. Después de que pasa todo el proceso de digestión, esta glucosa ingresa a nuestro torrente sanguíneo, y esto con el objetivo de llegar a la célula y allí dentro de la célula transformarse en energía. La glucosa, que es el producto de todos estos carbohidratos, funcionaría como el combustible, uno de los combustibles que utiliza nuestro cuerpo para funcionar. Y quiero que prestes mucha atención porque lo siguiente es muy importante y es clave para entender el papel de la insulina. Cuando la glucosa llega a nuestro torrente sanguíneo, el objetivo es que llegue dentro de la célula. Para que esta glucosa pueda ingresar dentro de la célula, el cerebro le envía una señal al páncreas para que produzca insulina, y la insulina es la que llega a la célula, toca la puerta y permite el paso de este azúcar dentro de la célula. Eso quiere decir que si por algún motivo nuestro páncreas no produce insulina o nuestra célula no recibe esa información, pues no va a poder ingresar ese azúcar dentro de la célula y por ende no vamos a tener energía o combustible para funcionar. Entonces hasta aquí todo muy claro y sencillo. Cuando consumimos carbohidratos, estos durante el proceso de digestión se convierten en glucosa. Esta glucosa ingresa a nuestro torrente sanguíneo, allí nuestro cerebro le envía una señal al páncreas para que produzca insulina, la insulina viene, toca la puerta de la célula y la célula le da el paso a las moléculas de glucosa. Una vez la glucosa ingresa dentro de la célula, pues es transformada en energía que nos va a servir como combustible para hacer todas nuestras actividades diarias. Pero entonces, ¿cuál es el problema y por qué se altera este proceso? Cuando hablamos de resistencia a la insulina nos referimos a que la célula no está permitiendo el paso de la glucosa dentro de ella, es decir, que la célula está poniendo resistencia a la señal que le está enviando la insulina. Es como que vamos a abrir una puerta, la puerta de nuestra casa, y al abrirla pues se siente como que está pegada, como que está trancada, entonces lo que hacemos es hacer muchísima más fuerza para poder abrirla. Pues algo parecido sucede en nuestro cuerpo, y es que nuestro páncreas se ve obligado a generar muchísima más insulina, y de esta manera la célula vuelve a responder y vuelve a permitir la entrada de esa glucosa dentro de ella. Pero ¿por qué ocurre esto? A pesar de que nuestro cuerpo es muy sabio resolviendo este tipo de situaciones, aumentando y disminuyendo los niveles de insulina dependiendo de cuánta azúcar haya en la sangre, ¿qué es lo que hace que con el tiempo la célula responda menos a esa insulina? Una de las principales razones es el abuso del consumo de carbohidratos rápidos. Cuando consumimos carbohidratos rápidos, como lo pueden ser galletas, bebidas azucaradas, dulces, postres o inclusive algunos alimentos como el arroz, el pan blanco, entre otros, se liberan azúcares simples de manera muy rápida en nuestro cuerpo, generando una curva muy pronunciada. Ante esta situación, nuestro cuerpo, como ya les había explicado, genera insulina para poder regular y estabilizar esos niveles de glucosa en nuestra sangre. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos demasiada azúcar en nuestra sangre y no puede ser aprovechada por las células, por acción de la insulina empieza a almacenarse mucha de esa azúcar en forma de grasa, y esto nos lleva a otra de las principales causas
de la resistencia a la insulina, que es el sobrepeso. Cuando hacemos esto de manera repetida, todos los días, más de una vez al día, pues empezamos a acumular de manera progresiva grasa en nuestro cuerpo, grasa sobre todo en la parte abdominal. Adicional a esto, y otro de los motivos por los cuales nuestras células dejan de funcionar correctamente, son los valores de inflamación. Y es que cuando consumimos altas cantidades de carbohidratos rápidos, pues también incrementan los valores de inflamación en nuestro cuerpo. También es importante mencionar que una dieta basada en carbohidratos rápidos también va a alterar con el tiempo nuestra flora bacteriana, lo que contribuye también a la resistencia a la insulina. Y esto sumado a un estilo de vida sedentario, un estilo de vida en el cual no nos estamos moviendo, no hacemos ejercicio y estamos todo el tiempo sentados o en una oficina trabajando, pues van a ser la mezcla ideal para llegar a la resistencia a la insulina. Hay dos factores que van a empeorar muchísimo más esta situación y que van a deteriorar nuestra salud en términos generales. Y el primero va a ser el estrés. Cuando aumentan nuestros niveles de estrés, también aumentan nuestros niveles de azúcar en la sangre. Y por consiguiente también aumentan nuestros niveles de insulina. Este aumento de insulina de manera prolongada va a hacer que acumulemos muchísima más grasa, lo que va a empeorar la resistencia a la insulina. Y junto a esto tenemos que tener en cuenta el jarabe de maíz de alta fructosa, que es un endulzante que está en la mayoría de procesados y ultraprocesados en la industria actualmente. Cuando incluimos este endulzante, no solo vamos a tener el problema de la glucosa, sino que también vamos a tener el problema de la fructosa. Y es que la fructosa es un azúcar que no se puede procesar tan fácilmente en nuestro cuerpo. La fructosa primero tiene que convertirse en glucógeno o en grasa por nuestro hígado para poder ser aprovechada por nuestro cuerpo. Entonces esto va a empeorar la condición que tengamos en nuestro cuerpo, va a aumentar los triglicéridos, va a aumentar el azúcar y va a aumentar nuestro sobrepeso. Cuando vamos a un supermercado, pues es muy fácil identificar qué alimentos pueden contener jarabe de maíz de alta fructosa. En inglés lo encuentran como corn syrup, y es que generalmente la mayoría de las secciones, por ejemplo la sección de papas fritas, en general empaquetados, pueden contener también jarabe de maíz de alta fructosa. Los cereales que le damos a nuestros hijos o los que consumimos nosotros también pueden contener jarabe de maíz de alta fructosa. En general las bebidas azucaradas, las sodas, tienen jarabe de maíz de alta fructosa. Y en general la mayoría de productos que encontremos en estas secciones del medio pueden contener jarabe de maíz de alta fructosa, aquellos que son procesados o ultraprocesados o algún otro tipo de azúcar. ¿Cómo podemos identificar que tenemos resistencia a la insulina? Como les comentaba al principio, uno de los síntomas más comunes es la fatiga crónica. Nos levantamos cansados y a lo largo del día estamos luchando y batallando para poder estar despiertos, para poder tener energía. Otro de los síntomas, también como les comentaba al principio, es la acantosis nigricans, que básicamente es la hiperpigmentación en los pliegues de nuestra piel, cuando tenemos los codos un poco más oscuros, cuando tenemos también en la parte del cuello la piel más oscura, o en general en los pliegues de nuestro cuerpo. Otro de los síntomas es que tal vez nos apuntamos al gimnasio o empezamos a comer menos o a cambiar nuestra alimentación de alguna manera, pero no podemos bajar de peso. Entonces, lo que genera la resistencia a la insulina es que pues se nos haga muchísimo más difícil bajar de peso. Otro de los síntomas es que nos da muchísimo sueño justo después de comer, y es que cuando tenemos un plato que tiene carbohidratos que aumentan nuestro azúcar en sangre rápidamente, pues nuestro cuerpo también trata de bajar ese azúcar en sangre de la misma manera, lo que nos deja rápidamente sin energía. Nuestro cuerpo interpreta que se quedó rápidamente sin energía, lo que nos puede dar también sueño. Y por consiguiente, y este es otro síntoma, y es que probablemente te haya pasado que acabas de comer, pero como que no quedas totalmente lleno, totalmente saciado y quieres seguir comiendo. Cuando tenemos resistencia a la insulina, y en general cuando aumenta nuestra grasa corporal, también disminuyen nuestros niveles de testosterona. Y es que cuando aumenta nuestro tejido adiposo, también aumenta una enzima llamada aromatasa, la cual es encargada de convertir nuestra testosterona en estrógenos. Y aquí es importante mencionar que esta disminución en la testosterona puede tener impacto en nuestro estado de ánimo y en nuestro deseo sexual, entre otros síntomas. Al final, para determinar si tenemos resistencia a la insulina o qué tan cerca estamos de prediabetes o diabetes, es hacer análisis médicos. Y aquí quiero hacer énfasis en este análisis que generalmente hace el médico o hacemos para determinar cuáles son nuestros valores de azúcar en sangre, el cual consiste en medir nuestra glucosa. Generalmente nos dicen que en ayunas nuestra glucosa tiene que estar entre 70 o 100 miligramos por decilitro. Sin embargo, esto no es suficiente para determinar si tenemos resistencia a la insulina o no, ya que el hecho de tener nuestro azúcar en ayunas en rango lo único que nos indica es que nuestro páncreas está haciendo muy bien su trabajo, pero no nos dice qué tanta insulina está utilizando para poder mantener este azúcar en ese rango. Y aquí quiero que veamos el siguiente ejemplo para poder entender más la situación, y es que aquí tenemos dos personas con la misma edad, solo que la persona de la izquierda tiene su insulina en 5 unidades
unidades por mililitro, pero esta persona la tiene en 25 unidades por mililitro. ¿Eso qué quiere decir? Que inclusive estas dos personas con la misma edad, del mismo género, pueden consumir los mismos alimentos, pero esta persona, como utiliza muchísima más insulina para poder procesar esos alimentos, pues va a almacenar muchísima más grasa que esta otra persona. Es por eso que medir la glucosa generalmente no es suficiente para poder determinarlo, y por eso tenemos que acudir a medir nuestra insulina basal y nuestra hemoglobina glicosilada. Generalmente nos dicen que nuestra insulina basal debería ser menor a 30 unidades por mililitro para determinar que no tenemos prediabetes. Sin embargo, muchos doctores nos indican que valores óptimos son de 5 unidades por mililitro. Y otro análisis que podemos hacer para determinar los niveles de azúcar de los últimos 3 o 2 meses es la hemoglobina glicosilada, que nos va a indicar cuál ha sido el promedio de los valores de azúcar en nuestra sangre en los últimos 3 a 2 meses. Pero una vez comprendimos todo este proceso y entendimos que lo mejor es tener nuestros valores de insulina bajos para evitar toda esta serie de complicaciones, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál va a ser el tratamiento para revertir la resistencia a la insulina o para prevenirla? Lo primero que debemos hacer es tratar la raíz del problema, que como ya vimos se basa en mejorar nuestra alimentación, en los hábitos alimenticios que hemos tenido durante los últimos años. Aquí básicamente lo que tenemos que hacer es dejar los alimentos procesados y ultraprocesados. También te dejo en la descripción el link del video en donde te enseño cómo puedes identificar los alimentos que suben el azúcar rápido y cuáles son los que mantienen nuestros niveles de azúcar de manera estable. Lo segundo que podemos hacer es hacer ejercicios de intervalos, y es que está demostrado que son ejercicios que no solo nos sirven para revertir la resistencia a la insulina, para hacer más sensibles nuestras células, sino que nos ayudan a bajar de peso muchísimo más rápido. Yo tengo un reto de 21 días que también les dejo el link en la descripción, en el cual los guío durante 21 días de principiante a avanzado. Día a día va aumentando la dificultad y los puedes hacer en tu casa sin ningún tipo de equipo. Otra cosa que podemos hacer es aumentar canela en nuestra dieta. Podemos también hacer un té de canela, empezar a cocinar con canela, y esto va a ayudarnos a sensibilizar nuevamente nuestro cuerpo con la insulina. Otro aliado durante este proceso va a ser el vinagre de sidra de manzana, que nos va a ayudar no solo a que los azúcares que consumimos se absorban muchísimo más lento en nuestro cuerpo, sino que también va a ayudarnos a sensibilizar nuestro cuerpo a la insulina. También puedes consumir alimentos que contengan magnesio o directamente un suplemento de magnesio, y un suplemento muy interesante es la berberina, que muchas veces es considerado como el reemplazo de la metformina, que nos va a ayudar a sensibilizar nuestras células nuevamente y a lograr niveles de insulina más bajos. Recuerden que igual consumir todo este tipo de suplementos no sirve de nada si no mejoramos nuestra alimentación, si no mejoramos nuestro estilo de vida, lo cual está complementado con tener un estilo de vida muchísimo más activo que no nos cuesta nada y podemos hacerlo desde nuestra casa con tan solo 20 minutos diarios. Si te gustó este video, dale like, porque de esa manera apoyas al canal y haces que lleguemos a más personas, y suscríbete para que no te pierdas explicaciones y videos como estos.